Aleluya, Dios te bendiga y bienvenido al día número 50 de la Biblia en un año con Catherine Pérez. Me da mucho gozo que hayas conectado en este día a leer la Biblia juntamente conmigo. En este día vamos a estar leyendo el libro de Números, capítulo 16, 17 y 18, y vamos a estar leyendo la Biblia Nueva Traducción Viviente. Y antes de comenzar, me gustaría poder comenzar con una oración, siempre pidiendo a Dios en cada ocasión que estamos leyendo la palabra de Dios que no sea nosotros mismos en nuestros propios méritos el entender la palabra de Dios, sino de que sea el Espíritu Santo de Dios quien hable a nuestras vidas lo que Dios quiere hablar. Amén. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad, por un nuevo día de vida, Señor, que tú nos das, tú nos regalas. En esta hora, Señor, pedimos que tu palabra, Señor, sea hablando a nuestras vidas, ministrando nuestras vidas en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el libro de Números capítulo 16, Rebelión de Coré. Cierto día, Coré, hijo de Izar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se reunieron contra Moisés y Aarón y les dijeron: Ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra. Entonces les dijo a Coré y a sus seguidores: Mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a Él y quién es santo. El Señor permitirá la entrada a su presencia solo a quienes Él elija. Coré, tú y tus seguidores preparen sus recipientes para quemar incienso. Mañana enciendan fuego en ellos y quemen incienso ante el Señor. Entonces veremos a quién elige el Señor como su santo. Ustedes, levitas, son los que han ido demasiado lejos. Moisés le habló de nuevo a Coré: Ahora escuchen, levitas. ¿Les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera de entre toda la comunidad israelita para estar cerca de Él, de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles? Coré, Él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. ¿Ahora también reclaman el sacerdocio? En realidad, es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan. Pues, ¿quién es Aarón para que se quejen de él? Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, pero ellos respondieron: Rehusamos presentarnos ante ti. ¿No te basta que nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluyen la leche y la miel, para matarnos aquí en el desierto, y que además ahora nos trates como tus sustitutos? Es más, no nos has llevado a una tierra donde fluyen la leche y la miel, ni nos has dado una nueva patria con campos y viñedos. ¿Intentas engañar a estos hombres? Nosotros no iremos. Entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor: No aceptes sus ofrendas de grano. Yo no les he quitado ni siquiera un burro, ni jamás he lastimado a ninguno de ellos. Y Moisés le dijo a Coré: Tú y tus seguidores deberán venir aquí mañana y presentarse ante el Señor. Aarón también estará presente. Tú y cada uno de tus 250 seguidores deberán preparar un inciensario y ponerle incienso para que todos puedan presentarlos ante el Señor. Aarón también llevará el suyo. Así que cada hombre preparó un recipiente para quemar incienso. Lo encendió y le puso incienso. Después se presentaron a la entrada del tabernáculo con Moisés y Aarón. Mientras tanto, Coré había incitado a toda la comunidad contra Moisés y Aarón
y todos se reunieron a la entrada del tabernáculo. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció ante toda la comunidad. Y el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: aléjense de todas estas personas que puedan destruirlas en el acto. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y rogaron: oh Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. ¿Tienes que enojarte con todo el pueblo cuando solo un hombre peca? Y el Señor le dijo a Moisés: entonces dile a todo el pueblo que se aleje de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Así que Moisés se levantó y fue a toda prisa hasta las carpas de Datán y Abiram, seguido por los ancianos de Israel. Rápido, le dijo a la gente, aléjense de las carpas de estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus pertenencias. De lo contrario, serán destruidos por el pecado de ellos. Entonces todo el pueblo se alejó de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Pero Datán y Abiram salieron y esperaron de pie a la entrada de sus carpas junto con sus esposas, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés les dijo: esta es la manera en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las he hecho por mi propia cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. Apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres, junto con todas los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba, junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel. Y toda la gente que los rodeaba huyó cuando oyeron sus gritos. La tierra nos tragará a nosotros también, exclamaron. Entonces un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. El Señor le dijo a Moisés: dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que saque todos los incensarios del fuego, porque son santos. También dile que esparza los carbones encendidos. Toma los incensarios de estos hombres que pecaron a costa de sus vidas, y de ese metal elabora láminas a martillo para recubrir el altar. Como estos incensarios se usaron en la presencia del Señor, ya son santos, que sirvan como advertencia al pueblo de Israel. Así que Eleazar, el sacerdote, recuperó los 250 incensarios de bronce usados por los hombres que murieron en el fuego, y del bronce se elaboró una lámina a martillo para recubrir el altar. Esta lámina serviría de advertencia a los israelitas para que nadie que no fuera autorizado, nadie que no fuera descendiente de Aarón, entrara jamás a la presencia del Señor para quemar incienso. Si alguien lo hiciera, le sucedería lo mismo que a Coré y a sus seguidores. Entonces cumplieron las instrucciones que el Señor le dio a Moisés. Sin embargo, tan pronto como a la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón, diciendo: ustedes mataron al pueblo del Señor. Cuando la comunidad se congregaba para protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio vuelta hacia el tabernáculo y vio que la nube lo había cubierto y que había aparecido la gloriosa presencia del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo, y el Señor le dijo a Moisés: aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra, y Moisés le dijo a Aarón: rápido, toma un recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar. Agrega el incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlos y hacerlos justos ante el Señor. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado.
Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó el incienso y purificó al pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Aún así, 14.700 personas murieron por esa plaga, además de los que habían muerto por la rebelión de Coré. Entonces, debido a que la plaga se detuvo, Aarón regresó donde estaba Moisés a la entrada del tabernáculo. Números capítulo 17. La vara de Aarón brota. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Dile a los israelitas que te traigan 12 varas de madera, una por cada jefe de la tribu de los antepasados de Israel, y escribe el nombre de cada jefe en su propia vara. Escribe el nombre de Aarón sobre la vara de la tribu de Leví, pues debe haber una vara por cada jefe de tribu patriarcal. Coloca las varas en el tabernáculo delante del arca que contiene las tablas del pacto, donde me encuentro contigo. Entonces, de la vara del hombre que yo elija saldrán brotes, y finalmente pondré fin a las murmuraciones y a las quejas de este pueblo en contra de ustedes. Así que Moisés dio las instrucciones al pueblo de Israel, y cada uno de los 12 jefes de las tribus, incluido Aarón, llevó una vara a Moisés. Entonces Moisés colocó las varas en la presencia del Señor en el tabernáculo del pacto. Al día siguiente, cuando Moisés entró en el tabernáculo del pacto, encontró que la vara de Aarón, que representaba a la tribu de Leví, había retoñado, echado brotes, florecido y producido almendras maduras. Después que Moisés sacó todas las varas de la presencia del Señor, las mostró al pueblo, y cada hombre tomó su propia vara. Entonces el Señor le dijo a Moisés: Pon la vara de Aarón permanentemente delante del arca del pacto, para que sirva de advertencia a los rebeldes. Esto deberá poner fin a las quejas contra mí y evitará más muertes. Y Moisés hizo lo que el Señor le ordenó. Entonces el pueblo de Israel le dijo a Moisés: Estamos perdidos, moriremos, estamos arruinados. Cualquiera que tan siquiera se acerque al tabernáculo del Señor morirá. ¿Acaso estamos todos condenados a morir? Números capítulo 18. Deberes de los sacerdotes y de los levitas. Luego el Señor le dijo a Aarón: Tú, tus hijos y tus parientes de la tribu de Leví serán los responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario. Pero solo tú y tus hijos serán los responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Trae a tus parientes de la tribu de Leví, tu tribu patriarcal, para que te ayuden, a ti y a tus hijos, a realizar los deberes sagrados delante del tabernáculo del pacto. Sin embargo, cuando los levitas realicen los deberes asignados en el tabernáculo, deberán tener cuidado de no acercarse a los objetos sagrados ni al altar. Si lo hacen, tanto tú como ellos morirán. Los levitas te ayudarán con el cumplimiento de sus responsabilidades del cuidado y el mantenimiento del tabernáculo, pero no podrá ayudarte ninguna persona que no esté autorizada. Ustedes realizarán los deberes sagrados dentro del santuario y en el altar. Si siguen estas instrucciones, el enojo del Señor nunca jamás se encenderá contra el pueblo de Israel. Yo mismo escogí a tus hermanos levitas de entre los israelitas para que sean tus ayudantes especiales. Ellos son un regalo para ti, dedicados al Señor para servir en el tabernáculo. Pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo, personalmente, todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que está detrás de la cortina interior. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizada será ejecutada. Sustento para los sacerdotes y los levitas. El Señor le dio más instrucciones a Aarón. Yo mismo te he puesto a cargo de todas las ofrendas sagradas que me trae el pueblo de Israel. A ti y a tus hijos les he dado todas estas ofrendas consagradas como su porción perpetua. A ti te corresponde la porción de las ofrendas sumamente santas que no se quema en el fuego.
Esta porción de todas las ofrendas sumamente santas, las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa, será sumamente santa y te pertenece a ti y a tus hijos. La comerás como una ofrenda sumamente santa. Todo varón puede comer de ella y debe tratarla como sumamente santa. También te pertenecen todas las ofrendas sagradas y las ofrendas especiales que los israelitas me presenten al levantarlas ante el altar. Yo te las he dado a ti y a tus hijos e hijas como tu porción perpetua. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estas ofrendas. También te doy las ofrendas de la cosecha que el pueblo presenta al Señor, lo mejor del aceite de oliva y del vino nuevo y del grano. Todas las primeras cosechas de la tierra que el pueblo presente al Señor te pertenecen. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estos alimentos. Todo lo que en Israel haya sido consagrado especialmente para el Señor también te pertenece. Todo primer nacido, sea humano o animal, que se ofrece al Señor será tuyo. Pero siempre tendrán que redimir a los primeros hijos varones y a las primeras crías de los animales ceremonialmente impuros. Los rescatarán al mes de haber nacido. El precio de rescate es 5 piezas de plata, calculado según el peso del ciclo del santuario, que equivale a 20 geras. Sin embargo, no podrán redimir a las primeras crías del ganado, de las ovejas o de las cabras. Estas están consagradas y han sido apartadas para el Señor. Rocía su sangre en el altar y quema su grasa como ofrenda especial de aroma agradable al Señor. La carne de estos animales será tuya, así como el pecho y el muslo derecho que se presentan al levantarlos como una ofrenda especial ante el altar. Así es, te doy todas estas ofrendas sagradas que el pueblo de Israel lleva al Señor. Son para ti y tus hijos e hijas, para que las coman como su porción perpetua. Este es un pacto eterno y inquebrantable entre tú y el Señor, y también se aplica a tus descendientes. El Señor le dijo a Aarón: ustedes, los sacerdotes, no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. Yo soy tu porción y tu asignación. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. De ahora en adelante, ningún israelita, con excepción de los sacerdotes y los levitas, podrá acercarse al tabernáculo. Si alguien se acerca, será declarado culpable y morirá. Únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y serán los responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. Esta es una ley perpetua para ustedes, y tendrá que cumplirse de generación en generación. Los levitas no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas, porque yo les he dado los diezmos del pueblo de Israel, que han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. Esta será la porción de los levitas. Por eso les he dicho que no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas. El Señor también le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando reciban de los israelitas los diezmos que les he asignado como su porción, entreguen una 10ª parte de ellos, un diezmo de los diezmos, al Señor como ofrenda sagrada. El Señor contará esta ofrenda de ustedes como una ofrenda de cosecha, como si fuera el primer grano de su propio campo de trillar o el vino de su propio lagar. La 10ª parte de los diezmos que reciben de los israelitas tendrán que presentarla como ofrenda sagrada para el Señor. Esta es la porción sagrada del Señor y tienen que presentarla al sacerdote Aarón. De todas las ofrendas recibidas, asegúrense de dar lo mejor al Señor. Da también las siguientes instrucciones a los levitas. Cuando presenten la mejor parte como su ofrenda, esta será considerada como si viniera de su propio campo de trillar o de un lagar.
Levitas, ustedes y sus familias podrán comer este alimento donde quieran, porque constituye su recompensa por servir en el tabernáculo. No serán considerados culpables por aceptar los diezmos ofrecidos al Señor si dan la mejor porción a los sacerdotes. Sin embargo, tengan cuidado de no considerar las ofrendas sagradas del pueblo de Israel como si fueran algo ordinario. Si lo hacen, morirán. Comenzamos leyendo este día, el capítulo 16, donde vemos otra vez esta condición del pueblo en el cual se están rebelando en contra del liderazgo de Moisés. Y en esta ocasión no tan solamente Moisés, sino que también Aarón, donde Coré, Datán y Abiram, juntamente con 250 personas, están incitando al pueblo y queriendo ellos desafiar el liderazgo de Moisés y de Aarón. Otra vez, volviendo a reiterar el hecho de que Moisés no se puso él en esa posición, sino que fue Dios quien lo llamó y lo posicionó en ese lugar y le ha dado su respaldo una y otra vez. Pero vemos que una y otra vez están aquellas personas que permiten que Satanás entre a su corazón y envenene sus corazones. Y pequen en contra de su hermano, en contra de este hombre en el cual Dios ha puesto su liderazgo y su respaldo y su autoridad sobre su vida. A través de leer el libro de Éxodos, el libro de Levíticos, el libro de Números, a mí no queda duda que Dios fue quien llamó a este hombre en aquella zarza ardiente, que Dios escogió a Moisés y a Aarón, porque una y otra vez hemos visto a través de la palabra la confirmación del respaldo de Dios. Y no significa esto de que los demás en el pueblo no eran un especial tesoro para Dios, mientras ellos fueran parte de aquel linaje escogido. Ellos eran especial tesoro, pero Dios había escogido estratégicamente a Moisés y a Aarón. Dios los escogió a ellos estratégicamente por su corazón, donde vemos nosotros que la palabra de Dios nos dice que Moisés era un hombre humilde. Era la persona indicada para poder tener la paciencia de poder liderar a este pueblo a través de este desierto, a través de sus rebeliones, a través de renegar, a través de cada situación. Moisés era la persona indicada. No lo era Miriam, no lo era Coré, no lo era Datán, no era Abiram, no eran ninguna otra persona. Dios escogió y puso de su espíritu en Moisés. Aleluya. Pero vemos desafortunadamente una y otra vez personas que se levantan y incitan al resto del pueblo en contra de lo que Dios está haciendo. Y tenemos nosotros aún hoy en día tener que tener cuidado con esto. No hablar en contra de los siervos de Dios, no, aunque nosotros podamos pensar, porque Satanás es astuto. ¿De qué manera él habló a Eva en el principio? Con que Dios os ha dicho. Astutamente Satanás puede entrar a nuestros oídos primeros y después a nuestros corazones. Nuestra responsabilidad es honrar a Dios y honrar a aquellos que Dios ha puesto en lugares de liderazgo y que tienen el respaldo de Dios y la autoridad de Dios. Obviamente como Moisés. Y una vez más vemos nosotros Dios defendiendo a Moisés y el pueblo teniendo consecuencias sobre ellos por sus acciones. Donde vemos nosotros que la tierra se abre y traga a Coré, a Datán, a Abiram, juntamente con todas las personas que lo estaban siguiendo a ellos en esta rebelión. Dios abre la tierra y estas personas son tragadas.
y la tierra vuelve a cerrarse, dice la palabra de Dios. Pero aún así, aún con ver esta maravilla de Dios, porque, wow, digo yo, eso es extraordinario. No puedo yo ni siquiera pensar el temor de Dios que habría en mi vida al ver esto con mis ojos y pensar y decir, wow, el respaldo de Dios sobre la vida de Moisés, la autoridad de Dios sobre la vida de Moisés y cómo Dios está respondiendo a aquello que Coré y estos hombres están hablando y diciendo. Pero aún así vemos nosotros que el pueblo no había aprendido su lección. El siguiente día, el pueblo se levanta una vez más en contra de Moisés y de Aarón y dicen, ustedes son los culpables. Una y otra vez vemos la rebelión del pueblo. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que tener el cuidado de no cuestionar a Dios, sino de obedecer a Dios? Porque podemos llegar al punto del pueblo de Israel en el cual ellos estaban cuestionando todo y estaban perdiendo ese temor a Dios. Aleluya. Pero vemos una y otra vez por qué Moisés era la persona indicada, por qué Aarón era la persona indicada también para el sacerdocio. Porque ellos no se pusieron a la defensa de decir, es que Dios me escogió a mí, es que Dios, yo soy el escogido del Señor, yo soy el hijo amado del Señor. No, no, no. Vemos nosotros la actitud de Moisés y de Aarón. Corrieron ellos a postrarse ante tierra y clamar a Dios por el pueblo. A clamar por los pecados del pueblo, por la rebelión del pueblo. Y inmediatamente vemos nosotros que Moisés actúa y le da instrucciones a Aarón para que corra, para que la plaga del pecado del pueblo no matara a muchos más, pero aún así hubieron muchas muertes a raíz de las consecuencias del pecado del pueblo. Y en el capítulo 17 vemos una vez más la necesidad de Dios tener que comprobarle a este pueblo terco. Hay un versículo en los Salmos donde David dice, el rey David dice, ¿quién es el hombre para que tú tengas de él memoria? ¿Qué es el hombre? No somos más que polvo. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios qué hace y qué no hace? ¿Qué nos da y qué no nos da? ¿Por qué estamos donde estamos y por qué no estamos donde queremos nosotros estar? En nuestro deleite, en nuestro carácter, en nuestro yo. ¿Quién somos nosotros? Pero aún así vemos nosotros el amor, la paciencia y la misericordia de Dios. Donde vemos en el capítulo 17 que pacientemente Dios le da instrucciones a Moisés para el pueblo. Traigan todos los jefes una vara. Y en esa vara yo voy a demostrarles que yo estoy con Aarón, que él es a quien yo escogí como sacerdote. A él yo escogí, a él yo le he dado el privilegio de que me sirva. Y vemos nosotros de que traen una vara a cada jefe de cada tribu, de las 12 tribus. Y vemos que la vara de Aarón florece flores y almendras maduras, y las demás varas no. Dejando Dios saber al pueblo, a este yo escogí, a este yo respaldo, es con él yo estoy. Aleluya. Y Dios hace eso. Yo creo que cuando Dios nos posiciona en un lugar, nosotros no tenemos que defendernos. Tú no tienes que defender y tú no tienes que cuestionar por qué una persona está en una posición tampoco. Porque si Dios, no hay nada que suceda que Dios no permita.
que no esté dentro de la voluntad de Dios. A nosotros simplemente nos basta hacer la voluntad de Dios, ser obedientes, honrar a Dios con nuestro comportamiento, con nuestras palabras. No criticar a nuestros hermanos, aunque no estemos de acuerdo con ellos, aunque nosotros creamos que no deberían de estar en tal posición, en tal lugar. Eso no nos corresponde a nosotros juzgar. Eso le corresponde a Dios. Aleluya. Y vemos nosotros aún en el capítulo 18, después de que Dios ha afirmado el sacerdocio de Aarón ante el pueblo, dejándole saber: sí, yo a él lo he escogido, en él yo estoy. En el capítulo 18, Dios también les deja en claro a ellos cuáles son los deberes de los sacerdotes y de los levitas. Y no tan solamente esto, deja en claro Dios las bendiciones o la provisión que les corresponde a ellos. El obrero es digno de su salario. Y hace unos días atrás estábamos leyendo un capítulo en el cual yo me gozaba porque decía de que de la edad de 25 años, si no estoy equivocada, hasta la edad de 40 años iban a servir dentro del tabernáculo, y después de eso ellos se iban a jubilar, a retirar. Perdón. Y yo decía y comentaba esto: Dios tiene hasta un plan de retiro. Dios es un Dios de orden. Dios honra a los que lo honran. Dios es bueno y Él es fiel y Él es justo. Y eso es algo de lo que nosotros podemos ver a través de esto. Que nosotros no tenemos que pelearle nada a nadie, ni pelear por nosotros mismos, porque es Dios quien pelea por nosotros, es Dios quien pelea por sus siervos. Aleluya. Gracias porque has estado conectado hasta este minuto. Gracias porque has estado aquí estudiando juntamente conmigo la palabra de Dios, donde vemos nosotros la maravilla de poder servir a Dios y la necesidad de poder aprender a cooperar todos como cuerpo de Cristo que somos. Aleluya. Gracias porque has estado conectado hasta este minuto y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.